Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? Buenas Hola, tardes, profe, profe, ¿se sí, se escucha? escucha. Buenísimo. Ahí estamos. Lo veo conectado al doctor Pizarra. ¿Cómo le va, doctor? Preséntese, ya que no estuvo en la clase inaugural. Bien, bien. Bueno, antes que nada, hola a todos y a todas. Un gusto conocerlos, por lo menos así virtualmente. Mi nombre es Juliano Pizarra, soy abogado, recibido en esta facultad, en la misma que cursan ustedes, y adscrito a la Cátedra 2 de Historia Constitucional, así que me tendrán aquí colaborando con la comisión del doctor y también ocasionalmente en las clases del profesor titular. Y bueno, sin mucho más que agregar, quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta, duda, inquietud que tengan, ¿sí? Y aprovecho la oportunidad para hacer una recomendación, y es que no se atrasen, por lo menos en esta materia, no se atrasen con la lectura, porque es una materia bastante extensa, en la que si leen no van a tener ningún tipo de complicación, porque de nuestro lado existe la mejor predisposición, pero ante la ausencia de lectura, magia no vamos a poder hacer. Así que mi recomendación, tanto para esta materia como para todas las que cursen, es que estén al día con las lecturas, ¿sí? Y eso en virtud de quizá algunas prácticas que se han dado en los últimos años, de hacer de a 5 o 6 materias. Realmente yo lo considero que con historia constitucional no va a ser posible. Así que ese es el mínimo consejo o recomendación, tómenlo o déjenlo, pero no esperen mucho para comenzar las lecturas por lo menos de esta materia. Y con eso termino, Ger, te dejo la posta. Muchas gracias, Yu. Jugador polifuncional el que acaba de presentarse, vamos a ver, me va a ayudar a mí a lo largo del cuatrimestre y como bien dijo también suele colaborar con el titular, así que lo tenemos en todos lados. Tiene un problema nada más el doctor Pizarra, que pertenece a ese club que falleció el 9 de diciembre de 2018 en Madrid, así que bueno, hay que buscarle club nuevo. Estamos más vivos que nunca, Ger. Y ahora, la batalla neta, ¿sabés cómo estamos, no? ¿Cómo se les complica para ponerle apodo? Para poner la ETA. Veo que ahí Juan Suárez levantó la mano. ¿Qué me querés preguntar, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. Gerardo, una consulta le quiero realizar. El viernes pasado, al ingresar al link que tengo en Cátedras Virtuales para la reunión de Zoom del titular, no me dio el ok como para poder ingresar. Intenté dirigir un mail, pero bueno, después se me rechazó y demás. Entonces, bueno, quedé en stand-by con este tema. No sé si me podrías comentar algo. No, la verdad desconozco qué puede haber pasado con la clase del titular. No. Porque hay un... Perdón, pero hubo un problema con el link que proporciona la facultad para Zoom, que ya va a ser solucionado en lo sucesivo, así que fue por un problema técnico y probablemente se circunscriba solo a la clase del viernes pasado. No se excede, depende de la facultad, pero creo que ya está en vías de ser solucionado, así que no deberías tener problemas para este viernes. Espectacular, les agradezco mucho los minutos que me brindaron. No, por favor. Claro, porque no usa más el particular de él, usa el de la facultad ahora. Claro, porque está dolarizado todo, doctor. Está difícil. Sí, no quiere gastar dólares esa rata. Está forrado en plata el titular y no quiere gastar 15 dólares en el Zoom. Dice que va a pedir una colaboración a los adjuntos. Claro, sí. Que no tienen tan mal pasar tampoco, ¿no? Que no está.
Bueno, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer de lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo que hay que entregar mañana? Profe, yo no, o sea, no encontré las 7, no sé si me faltará comprensión del texto, pero no, me falta esa nada más y no la puedo encontrar por ningún lado. ¿Qué líder revolucionario esgrime las ideas de Suárez? Ajá, exacto. No sé, el texto creo que surge. Si no surge el texto, yo lo mencioné expresamente en clase. E inclusive lo reforcé a la segunda clase cuando hablé del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Ya vimos los debates del Cabildo, por lo tanto ya tendría que surgir fácilmente quién es el líder. Sí, estaba en el texto. Fue un miembro de la primera junta, ni más ni menos. Por algo fue apodado la voz de la revolución. Chequealo después, relee el texto, fíjate en clase lo que marqué con respecto al Cabildo Abierto del 22. Dale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. El tema de los márgenes, que está puesto ahí, que tiene que ser de 5 centímetros el superior y el izquierdo, de 2 centímetros el derecho y de 1,5 el inferior. ¿Tienen que ser simétricos? Cuestión de que si la hoja se imprime queden del mismo lado, o con hacerlos así todas las hojas está bien. Bueno, está bien. Los escritos judiciales no son simétricos, así que no habría problema. Bien, o sea, todas las carillas iguales. Sí, no hay problema con eso. Buenísimo, gracias. ¿Alguien que me quiera preguntar otra cosa? Bueno, vamos a seguir un poquito con la temática que veníamos desarrollando. Cuando la clase pasada, nosotros llegamos hasta la caída del primer triunvirato, ¿verdad? Antes de seguir con el desarrollo de lo que fue la política del segundo triunvirato y cómo desembocamos en la asamblea del año 13, quiero desarrollar sucintamente un tema que está allí en el punto 8 de la guía, que fue parte de la obra del primer triunvirato, como fueron, mejor dicho, los decretos de seguridad individual y libertad de imprenta. Los decretos que son importantes porque son los que introducen a la revolución rioplatense en el mundo de los modernos derechos y garantías constitucionales. Estos dos decretos, precisamente, van a ser los primeros documentos de carácter constitucional en plasmar las ideas del iluminismo en materia penal y procesal penal en el Río de la Plata. Porque precisamente van a plasmar en una serie de artículos los límites que se le impusieron al accionar del Estado a efectos de precisamente reconocer algo que fue propio del constitucionalismo liberal o clásico de aquel momento histórico, como fue el reconocimiento de los derechos naturales del individuo. En este sentido, cabe destacar que estos decretos habían sido dictados en un primer momento por la Junta Grande en el mes de septiembre y luego en octubre de 1811. Sin embargo, producto de la caída de la Junta Grande, y como se tuvo como no escrita su obra o considerada nula, el triunvirato volvió a reproducir ambos textos, ambos decretos, en los meses de octubre y noviembre de 1811. No son para nada originales los decretos en el sentido de que toman el plexo de derechos y garantías que habían adoptado, mejor dicho, las Cortes reunidas en Cádiz, que ya estaban en pleno proceso de elaboración de la primera Constitución española. En este sentido, el gobierno rioplatense, al ver que en España estaba comenzando a armarse
una limitación al poder del absolutismo monárquico a través de la sanción de una constitución y el establecimiento de normas de carácter liberal, consideraron que si las Cortes de Cádiz eran liberales, en el Río de la Plata no podíamos ser menos. Si habíamos hecho la revolución para librarnos del despotismo Borbón, no podíamos reconocer menos derechos y garantías que los que estaban reconociéndose en suelo español. Es como consecuencia de ello que van a dictarse estos decretos. Decretos que van a reconocer, reitero, derechos y garantías que ya habían sido reconocidos por las distintas constituciones francesas de la década revolucionaria, tanto la de 1791, la del 93, la del 95, algunos de ellos también plasmados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, también que habían sido plasmados por las primeras 10 enmiendas de la Constitución norteamericana, de 1787, las primeras 10 enmiendas que fueron aprobadas en 1791, y a su vez también por las distintas constituciones estaduales norteamericanas. Ahora, ¿en qué consisten estos decretos? Vuelvo a reiterar, introducen al Río de la Plata en el mundo de los modernos derechos y garantías constitucionales. Derechos y garantías constitucionales que hoy nosotros vemos plasmados en la primera parte de nuestra Constitución Nacional. Estos decretos serán antecedente directo del actual artículo 18 de nuestra Constitución, sancionada en 1853 y vigente aún con las reformas operadas luego de su entrada en vigencia. Pero el artículo 18 prácticamente se mantiene inalterable desde su sanción en 1853 con un pequeño retoque en el año 1860. Precisamente, el derecho constitucional moderno, que ustedes ya habrán... me dijeron que no tuvieron clase con el titular. Pues la primera parte es el constitucionalismo. Para darle un marco conceptual a lo que estamos viendo, el constitucionalismo fue un movimiento que implicó la institucionalización del poder mediante una constitución escrita, en el cual, por un lado, se reconocen los derechos y garantías individuales y, por el otro, la división de poderes. Estos decretos, precisamente, van a plasmar una de esas partes del constitucionalismo clásico, los derechos y garantías. Vuelvo a reiterar, hoy nuestra Constitución, en su primera parte, tiene un capítulo titulado Declaraciones, Derechos y Garantías. Cuando hablamos de declaraciones, nos estamos refiriendo a la presentación política del tipo de organización estatal. Son declaraciones solemnes que efectúa el poder constituyente. ¿Con qué tipo de gobierno adoptamos? ¿Qué tipo de Estado? ¿Dónde va a estar la capital? ¿Qué derechos tienen las provincias? Así, estas son lo que conocemos como declaraciones. Ahora bien, cuando hablamos de derechos, que también se declaran, obviamente, nos estamos refiriendo al reconocimiento de los atributos esenciales que poseen las personas integrantes de la comunidad por el solo hecho de ser tales. Son las prerrogativas inviolables, inalienables e imprescriptibles de las que goza todo ser humano por el solo hecho de ser tal. Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, atributos esenciales de la persona humana. Y por último, las garantías representan seguridades que se otorgan para impedir que el goce efectivo de esos derechos sea conculcado por el Estado o por el ejercicio del poder estatal, ya en forma de limitación a ese poder o de herramientas específicas para repeler la acción del Estado. Es decir, las garantías son los mecanismos jurídicos tendientes a asegurar el efectivo goce de los derechos. Entonces, reitero, estos dos decretos nos introducen en este mundo, el de los derechos y las garantías. Primero vamos a hablar del del decreto de libertad de imprenta, que es el más breve. Vamos a ver algunas cosas muy puntuales de este decreto. Cuando hablamos de la libertad de imprenta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Modernamente, ¿cómo relacionarían ustedes la libertad de imprenta?
¿Cómo les parece que la ejercemos hoy a la libertad de imprenta? ¿O qué nombre le damos hoy a esta libertad o a este derecho? Libertad de expresión. Exactamente. En la jerga de la época utilizábamos el término libertad de imprenta porque era el único medio de expresión que teníamos, la expresión escrita. No podíamos ni siquiera imaginarnos medios de comunicación audiovisual allá por 1811, siquiera la radio. Por lo tanto, cuando hablamos de libertad de imprenta, hoy diríamos libertad de expresión. ¿Y en qué consiste el derecho de libertad de imprenta o de libertad de expresión? La facultad que tienen los hombres y mujeres de emitir sus opiniones libremente. Poder opinar en forma pública. Ese es el derecho. Ahora, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo a mí me aseguran la posibilidad de que yo pueda ejercer mi derecho a expresarme libremente? Aboliendo la censura. Ahí está la garantía. La abolición de la censura previa. El derecho es la libertad de expresarse libremente. La garantía, vedarle al Estado la posibilidad de censurar. Ahora vamos a hablar un poquito de en qué consiste la censura. Fíjense lo que decía el artículo 1 de aquel decreto. Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin previa censura. Cuando hablamos de censura, nos estamos refiriendo a la revisión que puede efectuar un organismo estatal o paraestatal a efectos de revisar, suprimir, modificar o directamente prohibir la publicación de una obra. Ahora bien, para hablar de censura, esa revisión por parte del Estado debe ser previa a la publicación. La censura es esa, como les pongo allí la definición, la acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se pueden publicar o no, exhibir o no. La censura es esto, la revisión previa de aquello que se va a publicar. Si yo ya publiqué y por X medida judicial o por determinada circunstancia decide sacarse del ámbito su publicación, ya estamos hablando de un juego de responsabilidad jurídica, pero no de censura. La censura siempre debe ser anterior a que la obra se publique. En consecuencia, reitero, ¿cuál es el derecho? Publicar libremente las ideas. ¿Cuál es la garantía? Abolir la censura o evitar la censura previa. Ahora bien, ¿la libertad de expresión es un derecho absoluto? Y obviamente se impone la respuesta negativa. En nuestro sistema constitucional no hay derechos absolutos, sino que son todos relativos. ¿Qué significa este concepto de relatividad de los derechos? Que los mismos pueden estar sujetos a limitación legal a efectos de ordenar la convivencia social. Porque piensen ustedes, nosotros, si bien tenemos la posibilidad de publicar libremente nuestras ideas, las mismas pueden circular libremente en tanto y en cuanto no afectemos el derecho de un tercero. Cuando nosotros ya estamos lesionando el derecho de un tercero, ya estamos excediendo, ya estamos abusando en el ejercicio de nuestro derecho, en el ejercicio de nuestra libertad. Y este decreto, en su artículo 2, estableció que el abuso en el ejercicio de la libertad de imprenta era considerado un crimen, es decir, un delito. Modernamente hoy, ¿pueden cometerse delitos a través de la prensa? En cualquiera de sus variantes. ¿Y cuáles serían esos delitos? ¿Qué opinan? Por ejemplo, el de difamación. Te lo tomo válido la difamación, técnicamente es otra cosa, pero sí es correcto. ¿Injurias y calumnia? Exactamente, calumnias e injurias. Ese es un delito que se comete a través de la prensa. La calumnia implica la falsa imputación de un delito de acción pública. Yo estoy afirmando falsamente que fulanito de tal cometió tal delito. Eso es una calumnia.
Injuria es cuando yo hago una afirmación genérica acerca de las cualidades morales de una persona, que pueden afectar su credibilidad pública. Pero también hay otros delitos que pueden cometerse por la prensa, más compleja. ¿Qué opinan? A ver. El monopolio, por ejemplo. ¿A qué te referís por monopolio? Por ejemplo, a quedarse con el papel imprenta y todo más actual, ese tema más actual. Eso es mucho más vinculado ¿No? a las normas que regulan el derecho del consumidor y el derecho comercial. Okay. No sería un delito en sí mismo. Todo depende de la regulación. En el caso concreto de papel prensa, que creo que es al que vos apuntás, es mucho más complejo porque se dio en el marco de una dictadura militar donde obviamente no rigen ni derechos ni garantías, sino la voluntad omnímoda del poder. Nosotros lo hemos sufrido descarnadamente con la dictadura genocida. Pero por eso yo nunca quiero poner ejemplos de gobiernos de facto, hablo de normalidad institucional. Supónganse que estuviéramos en guerra, ¿no? Y yo diera a conocer las posiciones de las tropas argentinas y se entere el enemigo. ¿No estaría violando un secreto de Estado? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, sí. Bueno, Sí. ese es un delito, violación de secretos de Estado. O, por ejemplo, también, hoy sigue tipificado... ¿No se trata un poco también, disculpe, profesor, ¿no se trata también un poco de lo que es la ética? La ética es para los filósofos. Acá estamos en derecho. Obviamente. ¿Qué nombre se pone o se dice en el derecho? No, la verdad que no sabía que era parte de una más filósofa. Obviamente forma parte de las concepciones de una persona, la ética, y se supone que el derecho debe recostarse filosóficamente sobre principios éticos y de justicia. Pero si Bueno, yo, por eso mismo lo decía, pero ¿cuál sería la palabra justa? lo que pasa es que cuando yo hablo de delito, para que haya delito yo tengo que estar infringiendo una norma. Si la norma, porque esto es materia del otro decreto, que lo voy a explicar en el otro decreto. Yo para incurrir en un delito tengo que estar cometiendo una acción prohibida. Si violo normas éticas, pero no está jurídicamente prohibido, no es delito. Y si instiga, o sea, si es como que, sí, una instigación al delito a la comunidad. Podría ser, sí, por ejemplo, nosotros, que era lo que iba a decir justo, tenemos tipificado en el artículo 211 del Código Penal la apología del delito. Por ejemplo, esos son ahí para que vieran gráficamente que esto existe hoy en día. Pueden cometerse delitos a través de la prensa. Ahora bien, circunscribiéndonos a la órbita de este decreto, para determinar si existía o no un abuso en la libertad de imprenta, es decir, si había o no delito, se creó un órgano denominado Junta Protectora de la Libertad de Imprenta. Este órgano tenía una tarea específica, determinar si existió o no delito de imprenta. Si no existió, considera que no existió, murió ahí la cuestión. Si se considera que existió un delito, ¿puede juzgar la Junta? No, porque es un órgano administrativo. El encargado de juzgar y aplicar sanciones de corresponder es el Poder Judicial. Por lo tanto, si esta Junta consideraba que existía un delito, debía remitir las actuaciones a la justicia ordinaria para que, llegado el caso, procediera a llevar el pertinente juicio de imprenta. Hoy ya no tenemos este órgano intermedio. Si uno se siente injuriado, si uno se siente calumniado, directamente se efectúa la denuncia penal. O civil si pretendemos una resarción pecuniaria. Bien. La otra cuestión que tenemos que ver de este decreto es que dijimos que se abolía la censura, ¿verdad? Pero en una única materia iba a seguir habiendo censura, en materia eclesiástica, en materia religiosa.
la Iglesia se seguía arrogando la facultad de decir esto se publica o esto no se publica si me ofende. Para la moral pacata de la Iglesia, imagínense, 1811. Y la otra cuestión que tenemos que ver es el sistema de responsabilidades, que aún hoy se mantiene vigente. Hoy esto es igual. ¿Quién es responsable jurídicamente hablando de lo que se publica? En caso de que el artículo o la publicación esté firmada, el responsable es el autor. Quien deberá responder, ya sea civil o penalmente, es el autor. Si no está firmado, la responsabilidad corresponde al editor. En efecto, si ustedes agarran cualquier diario hoy en día, ven donde se reproduce el staff y demás del diario, hay un ítem que dice editor responsable. Ese es el encargado de responder por las publicaciones que no estén firmadas. Este sistema de responsabilidad se mantiene inalterable hoy en día. Esto sucintamente es lo que quería marcar del decreto de seguridad, del decreto de libertad de imprenta. No sé si me quieren preguntar algo aquí. Yo sí, por ahí más actual. ¿La fake news sería un delito? Si yo genero un daño a terceros, sí. La fake news en sí misma no es un delito. Siempre lo que nosotros tenemos que juzgar es a la luz del principio de lesividad. Es decir, si yo con mi accionar afecté el derecho de un tercero. Y también esto está discutido hoy en día, porque yo al publicar noticias falsas y generar cierto estado de pensamiento o en la opinión pública, y yo no sé si no estoy alterando derechos de incidencia colectiva. Es algo que hoy está discutido jurídicamente, porque hay nuevas modalidades delictivas que van apareciendo y el derecho corre de atrás siempre a los fenómenos sociales. Y siempre el hecho social está, después lo que hay que ver es si el derecho, cómo se amolda el derecho a esa realidad social. También es cierto que en esta materia obra lo que se conoce como la doctrina de la real malicia. Si yo publico dolosamente, sabiendo de la falsedad de la noticia, y no cabe ninguna duda de que es un delito. Estas cuestiones ustedes las van a estudiar cuando vean Derecho Penal 2, que es la parte especial del Derecho Penal. Derecho Penal 2 en la época mía, con el viejo plan de estudio. Ahora no sé cómo, en el plan de estudio nuevo no sé cómo están delimitadas las materias. ¿Alguna otra preguntita de este decreto? Bueno. Profesor, consulta, ¿a qué bolilla pertenece esto del decreto de libertad de imprenta? Bolilla número 2.8. Bien, gracias. Porque está el decreto de seguridad individual, pero no está puesto el de libertad de imprenta. Yo siempre los doy en bloque. Claro, por eso mismo te preguntaba, porque estaba mirando la guía y no. Yo los doy en bloque siempre a los dos juntos. Y ahora tenemos que ir al decreto de seguridad individual. Este es mucho más trascendente para nosotros por las cuestiones que están allí implicadas. En este sentido, ¿en qué consiste la seguridad individual? Los derechos que componen o que forman la seguridad individual son los que están comprendidos en el preámbulo del decreto. En el preámbulo del decreto, es decir, donde se esgrimen los fundamentos de por qué lo que se va a sancionar, allí fíjense lo que dice el decreto. Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. Vida, honra, libertad, propiedad. Los 4 derechos naturales clásicos: vida, libertad, honra u honor y propiedad. Y fíjense lo que dice el decreto. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil y principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad individual. Es decir, la seguridad individual consiste en esto, en el goce conjunto de estos 4 derechos naturales, de estos 4 derechos individuales. Estos son los 4 derechos que consagra el decreto de seguridad individual.
el articulado del decreto lo que va a hacer es establecer cuáles son las garantías tendientes a hacer efectivo el goce de esos derechos. Este decreto, reitero, antecedente directo del actual artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, establece el garantismo en materia penal. Establece las garantías a las cuales debe estar sometido el enjuiciado en el marco de un procedimiento penal. Comienza así el primer artículo. Ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal. Esta garantía es lo que denominamos el debido proceso legal. Para poder imponerle una pena a un habitante, se requiere llevar a aquel sujeto que consideramos que ha cometido un delito y que corresponde aplicarle una pena a un proceso judicial. Nadie puede ser penado sin que sea sometido a un debido proceso legal. Es decir, quien puede imponer la máxima restricción a nuestra libertad ambulatoria, como es imponer una pena de prisión, es un juez. Para ser condenado y penado, solamente puede hacerlo un juez competente en el marco de un proceso penal. Y fíjense, dice, y sentencia legal. La sentencia no debe ser lo que le parece al juez, sino que la sentencia tiene que estar fundada en ley. Y ley anterior al hecho que origina el proceso. Aquí así es como se entronca nuestro moderno derecho penal demoliberal, que surge como consecuencia de las ideas del iluminismo, plasmadas en las obras políticas de Rousseau, de Montesquieu, y que en el campo específicamente penal fueron plasmadas en la obra de los delitos y de las penas del marqués César Beccaria. Allí es donde están plasmadas las garantías procesales penales. Porque, ¿cuál sería mi derecho aquí? La libertad. ¿Cómo garantizo mi libertad? Que para ser privado de la misma y se me aplique una pena, tengo que ser sometido a un juicio. ¿Por cualquier cosa puedo ser yo sometido a un juicio? ¿Por cualquier cosa se me puede aplicar una pena? No. La imposición del castigo en el marco del poder penal del Estado implica que yo cometí un delito. ¿Y qué es un delito? ¿Cualquier conducta es un delito? Lo que a ustedes les parezca que está mal es un delito, lo que a mí me parece que está mal es un delito, lo que a la iglesia le parece que está mal es un delito, lo que al gobierno de turno le parece que está mal es un delito. No. Cuando hablamos de delito, me refiero a aquellas acciones que han sido expresamente prohibidas por el legislador en una norma codificada, en el caso nuestro, que es el Código Penal. Un catálogo de prohibiciones, como decimos los penalistas, con respecto al Código Penal. Nadie puede ser penado sin que preceda forma de proceso y sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso. Esa ley es la que me va a determinar cuál es la conducta prohibida y cuál es la pena que a mí me correspondería por haber incurrido en esa conducta prohibida. Para hablar de delito, nos estamos refiriendo a aquellas conductas que han sido expresamente tipificadas como tales por el legislador. No cualquier conducta, por más moralmente aberrante que me parezca, es delito. Hay conductas que moralmente nos pueden parecer asquerosas, repugnantes, violatorias de la ética, como hoy me preguntaba la compañera, o de la moral. ¿Y significa que son delitos? No, para que la conducta sea delito tiene que estar expresamente tipificada por el legislador, expresamente prevista por el Código Penal o su legislación complementaria. Y para que mi conducta sea considerada delito, debe encuadrar perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador. Así es como se edifica nuestro sistema penal. ¿Y por qué la ley tiene que ser previa al hecho? Porque yo no puedo prever qué es lo que el legislador va a prohibir mañana. Yo sé lo que prohíbe hoy, lo que está prohibido hasta hoy. A mí no me pueden aplicar una ley ex post facto, es decir, una ley posterior al hecho.
sino que se me tiene que juzgar con la ley vigente al momento del hecho. Profe, en cuanto a eso, en caso de que después de cometido el hecho salga una ley que beneficie al acusado, ahí sí, ¿no? Porque rige Existen los casos. de la ley más benigna. Pero esto no es que automáticamente te dan el beneficio, vos tenés que alegarlo y probarlo judicialmente. Claro. La otra cuestión allí es en qué consiste este debido proceso. Como lo ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo lo atinente a acusación, defensa, prueba y sentencia. Es decir, si yo cometí un delito y tengo que ser sometido a juicio, hay un funcionario estatal que será el encargado de acusarme en el marco del proceso, que es el fiscal. Yo tengo el derecho y la garantía de resistir esa acusación estatal, de ejercer mi derecho de defensa. Tanto el fiscal, para destruir mi estado de inocencia, la regla general es que yo soy inocente hasta que el Estado demuestre que soy culpable, el fiscal deberá producir prueba, sin perjuicio de que yo en el ejercicio de mi defensa también voy a producir prueba. Y como punto final de ese proceso dialéctico, de que uno acusó, el otro se defendió rebatiendo sus argumentos, y ambos produjeron prueba, el juez tiene en sus manos la tarea de que como producto final de ese juicio, dictar la sentencia. Suelen decirme los exámenes, yo pregunto, bueno, ¿en qué tiene que estar fundada la sentencia? Y todos me dicen en prueba. No, en prueba no. En prueba estará fundado o no el veredicto de culpabilidad. La sentencia tiene que estar fundada en ley. El hecho que se me adjudica tiene que estar tipificado por la ley y la pena que me corresponde por ese hecho también tiene que estar contemplada legalmente. La prueba es para verificar si soy culpable o no, pero voy a ser culpable de un delito y me va a corresponder una pena por ese delito. El delito y la pena tienen que estar contemplados legalmente. A eso se refiere cuando dice sentencia legal, sentencia fundada en ley. No sé si me quieren hacer alguna pregunta de este punto. Entonces pasamos al artículo 2. Dice así: ningún ciudadano puede ser arrestado, ahora sí, sin prueba, acá sí menciona la prueba, o al menos semiplena o indicios vehemente de crimen, que se harán constar en proceso informativo dentro de los 3 días perentorios. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su detención y se remitirá con los antecedentes al juez respectivo. Esto es lo que se conoce como, o el fundamento legal de lo que denominamos prisión preventiva. Cuando yo puedo arrestar a un ciudadano antes de ser juzgado. Y acá sí, el juez debe tener prueba, o al menos semiplena prueba o indicios de que el sujeto que esté imputado puede ser presuntamente el autor del hecho. Ahora, ¿por el solo hecho de ser sospechoso de un delito puede ser encarcelado preventivamente? No, porque yo técnicamente soy inocente. En el marco del derecho penal juega la presunción de inocencia. Si soy inocente, ¿por qué tengo que estar preso? La regla general es que yo debo transitar en libertad el proceso, salvo cuestiones excepcionales. ¿Cuáles pueden ser esas? Que yo me quiera fugar, peligro de fuga, o que quiera embarrar la investigación, embarrar la cancha, entorpecimiento de la investigación. Esas son las causales que ameritan que a mí se me encarcele preventivamente a efectos de asegurar los fines del proceso. Esta es la regla general. Y esto ya se lo